Bueno, para aquellos que hemos sido adolescentes, sí, en los finales de la segunda mitad de los 80, para ser más precisos, de 1988 en adelante y hasta el 90, sí, hemos podido disfrutar de lo que fue la Z95, una radio que la verdad que nos llena de nostalgia, pero también de muchas alegrías, y la alegría, valga la redundancia, de poder haber disfrutado de todo lo que salió al aire de esa radio tan emblemática de la República Argentina. Fue la radio que cambió la radio, y tenía también locutores emblemáticos. Uno de ellos es Horacio González, a quien tenemos en línea desde San Diego, en California, en los Estados Unidos. ¿Qué tal, Horacio? Cristian te saluda, buen día. ¿Cómo estás? Hola Cristian, gracias por llamarme, qué gusto saludarte. Aquí como en el 8990 H-Scanner en vivo. Qué grande, me encanta, la verdad que un placer enorme poder charlar con vos a la distancia, y después de tantos años, porque vos, H, ha sido bueno, parte de nuestras vidas, ¿no? De aquellos que hemos sido adolescentes en aquel momento y que podíamos o teníamos la suerte de escuchar esa radio, que fue la Z95, que fue en un momento la radio más escuchada del país. Es correcto, fuimos privilegiados los que tuvimos la oportunidad de hacer ese fenómeno radial en Argentina entre 1989 y 1990, apenas dos pequeños, cortitos años, pero dejó una marca muy, muy fuerte en toda una generación. Lo que nos llamó después la atención, lo sabíamos pero no lo dimensionábamos de esa manera, era cómo había pegado en el segmento entre los 10 y los 12 años. A mí me ocurre hoy, más de 3 décadas después, que sigo en contacto con aquellos niños que escuchaban la radio y que tienen arriba de sus 40, obviamente, y de los cuales varios de ellos soy amigo, incluso un par de ellos son productores de varias cosas que hago yo, y me impresiona saber cómo tienen todo el libro en la cabeza. Sí. Y nos comunicamos muy fácilmente con ellos, o son locutores o son productores. Claro. Pero sí, había pegado muy fuerte en ese segmento de... Era una radio que pegó entre los 12 y los 18 años, algo así, pero también se expandió luego a un target más alto en las discotecas. Pero sí, claro. Los chicos de 12 años son los que llevan el recuerdo de aquella de la nostalgia de la Z95. Horacio, yo tenía 15 en aquel momento. Recuerdo alguna entrevista que me parece que te la hizo Marcela Feudale, vos estabas con Bebe Sanso, acababan de ganar un Martín Fierro, creo que a la mejor programación de radio en FM, y dijiste que eso significaba para vos, corregime si lo digo mal, pero significaba como un regalo de cumpleaños, porque en esos días ibas a cumplir años. Lo dijiste entre risas que ibas a cumplir 22, seguramente esa no es la cifra. Sí, qué bueno, la verdad, qué bueno que me lo recordaste. La noche del Martín Fierro, sí, fue un Martín Fierro a la mejor radio de ese año, y seguramente entonces habrá sido mayo. Mi cumpleaños es el 29 de mayo. Ajá. Y por eso se lo habré mencionado seguramente a Marcela Feudale en ese momento. Sí, la Z95 no solo ganó el Martín Fierro a la mejor programación radial en FM, sino que fue la radio que alcanzó el máximo. Recién comenzaban las mediciones de rating, sí, alcanzó algo así como 17 puntos de rating o 25, ya no recuerdo. Ajá. Pero era multiplicado por el algoritmo de quienes hacían las mediciones o algo así, te daba como 1,5 millones de oyentes solamente en Buenos Aires. Claro, es un fenómeno que no se volvió a repetir en esa dimensión, en ese segmento. Pero claro. Sí, la verdad fue todo un récord. Ajá, y es que la Z95 vino a cambiar la radio, ¿no es cierto? A incursionar en algo nuevo, con música que por ahí no conocíamos demasiado por estos lares del mundo, ¿no es cierto? El eslogan de la radio que cambió la radio, que lo puso el segundo director que tuvo la Z, Bernardo Bergeret, fue porque lo que intentamos hacer fue hacer un formato nuevo. No era novedad en el mundo, pero era un formato nuevo en Buenos Aires. Tenía varios elementos que la hacían muy original, como por ejemplo, una vez que comenzó el cambio de la radio el 1 de enero de 1990,
89, que es cuando la toma Bernardo Bergeret. Es como si fuera una cinta sin fin que no se detenía en ningún momento, y nosotros únicamente hablábamos al finalizar una canción, que es lo que en radio se llama el fade de la canción, o en el comienzo de la siguiente canción, que es lo que en radio llamamos intro, es decir, era una música sin fin las 24 horas, excepto obviamente cuando hacías el corte e ibas a escuchar los spots comerciales, pero tenía varios elementos originales. La música, nosotros nos enfocamos en buscar la música europea por todo el movimiento techno que había surgido en ese momento. Si bien es cierto, había comenzado unos años antes en los Estados Unidos, la explosión de ese fenómeno se dio en Europa, entonces tomamos mucho de la música europea, también incorporamos música americana, y nos distinguimos por tocar los éxitos del momento que ninguna radio tocaba. El comienzo de la Z95 desde el 8 de octubre del 88, octubre, noviembre y diciembre, el formato era igual al de la rock and pop. No había diferencia entre una y otra, y precisamente por eso cuando el sponsor principal que tenía la radio, que era la gaseosa famosa, pidió que hubiera un cambio de rumbo y que se le hiciera mucho más adolescente, y entonces es ahí donde se fue a investigar, a estudiar. Yo recuerdo en las primeras etapas con el móvil de la radio y un grupo de chicos ir a las matinés y a escuchar qué música estaban escuchando, apoyarnos en los DJs y preguntarles a ellos, o pedirles incluso que nos prestaran los vinilos o los CDs o lo que tuvieran para tocar esas canciones que nosotros veíamos cómo reaccionaban los chicos cuando estaban en la discoteca. Entonces lo único que nosotros hicimos fue poner al aire en un medio de comunicación lo que ellos consumían. Ese fenómeno se ha repetido constantemente desde el nacimiento del rock and roll, no lo sé, siempre estuvo. La radio es el reflejo del consumo. Vos sabés, Horacio, que gracias a ustedes y al trabajo que hicieron en aquel momento, muchos conocimos el techno, el house, el new beat, no sé, mucha música que sonaba indudablemente, como recién decíamos, en Europa, pero también Erasure, Depeche Mode, Technotronic, y algunas de esas bandas, más las argentinas que sonaban. Yo recuerdo haber escuchado a Guillermo Vilas o al Signo en la Z. Sí, mucha gente confunde y cree que nosotros fuimos la primera radio electrónica. Sí, fuimos la primera radio en tocar música electrónica, pero la Z95 no fue una radio techno. Nosotros tocábamos los éxitos que surgieran en cualquier parte del mundo, los hits. Los exponíamos. Eso era lo que en el formato de radio se llama top 40, que es tocar los 40 éxitos más importantes que salgan en ese momento. Pero podía sonar absolutamente cualquier cosa. Sí, fuimos los primeros en tener un programa, un show de música bailable, electrónica, que era la batalla de los DJs que iba por la noche, pero no fuimos la radio de música. Lo que cambiamos fue la manera, el formato de hacerlo. La Z95 era muy educativa. Había un montón de segmentos y cada uno de los locutores que estábamos trasladábamos esa información para que se hiciera accesible a la audiencia y ellos aprendieran de qué se trataba. Por eso estaban los informes iniciales, o cada uno de los que estaban en el estudio siempre se apoyaba en la data. Yo era uno de los que más buscaba ese tipo de información. Ayer hablaba con un amigo y digo, no me quiero imaginar cómo hubiera sido la Z95 con internet. Es decir, para nosotros hubiera sido algo, un sueño, algo decir, algo que no se podía quedar de decir, porque ese es otro capítulo, pero yo hace 25 años que trabajo para la empresa número 1 en el mundo en software y máquinas para radio, y veo el software de automatización que tengo, y es una maravilla porque yo me puedo colgar de donde quiera, sacar data, sacar información, sacar audio, sacar video, y es un arrastrar y soltar, y es un sueño. En aquella época nos moríamos por tener una revista europea o una revista americana para sacar información, pero la data siempre estuvo también ahí. Había varias cosas que fueron originales en el formato. Horacio, después de aquel 31 de diciembre de 1990, ¿qué pasó después con H-Scanner? En realidad yo renuncié antes, el día que me enteré que Bernardo Bergeret daba su renuncia porque no se iba a renovar el contrato de
de la Z95, y aquí quizás estoy respondiendo a un enigma o a la pregunta que todos se hicieron toda su vida, en especial siendo tan pequeños, diciendo qué pasó, por qué la pagaron, qué pasó, y era muy simple. La radio es un negocio, es un gran entretenimiento, pero es un gran negocio. El alquiler de la frecuencia modulada 95.1 fue por 2 años, el negocio no funcionó, las partes no se pusieron de acuerdo y el contrato no se renovó, y el que no renovó el contrato fue quien había firmado el contrato inicial, que fue Julio Moyano Producciones, porque ya no le interesó seguir haciendo la radio y dijo, se cierra y se va. Y obviamente cuando nos enteramos de que no se iba a renovar, nos fuimos varios, el director general, el gerente, yo y un par de Adriana González Cores, que era la musicalizadora. Nos fuimos a trabajar en la industria discográfica. Yo me fui a trabajar a BMG, al sello discográfico que tenía Bernardo Belleré, que era Rave Bomb, y el mismo sello que había impulsado todos los lanzamientos de los estrenos en la Z95. Intenté ir a explorar y a buscar el origen de la música. Yo siempre fui, como mi seudónimo lo decía, un scanner. Yo siempre andaba buscando. Bernardo siempre decía que cuando lo perdías a Horacio era seguramente porque estaba revisando o investigando algo, o había levantado un papelito del suelo y alguna data había sacado. A mí siempre me gustaba ir más allá, ir al futuro, investigar. Hice algunas cosas alternativas, intenté hacer el desafío de ir a buscar la radio alternativa, la radio urbana, digamos. Creo que estuve en FM Río, en Capital Federal, pero luego hice varios intentos. Me fui a Quilmes, armé una radio electrónica, me fui a Tucumán, estuve como 6 meses en Tucumán y armé una cosa que parecía Londres a las 4 de la tarde en San Miguel de Tucumán. Pero nada, me divertí muchísimo, seguí investigando. Tuve que cargar con el peso de aquella fama que había construido con la Z95 y el seudónimo que había usado de H-Scanner, pero nada, alrededor de creo que fue a mediados de los 90 cuando hice un último intento. Armé una radio FM Impacto en Buenos Aires, que era una radio romántica que funcionó muy bien, estuvo entre las 3 primeras. Después hice algo con los norteamericanos, que buscaran a un especialista en radio en Argentina, y alguien me recomendó, y armé lo que para el mundo de habla hispana en radio es un fenómeno que hasta ahora no se ha repetido en 20 años. Yo armé la Mega 98.3, la radio de puro rock nacional, que también fue un fenómeno impresionante, pero me enganché con una empresa americana que era la que había desarrollado e inventado el primer software en el mundo. Es la compañía número 1 con más de 15.000 radios en 135 países. Y ellos me ofrecieron estar a cargo de todos los países en Latinoamérica, desde México hasta Argentina, incluyendo España. Y me empecé a subir a los aviones llevando mi computadora, mi monitor, mis tarjetas de audio y el software, y a enseñar a la gente cómo hacer radio moderna, científica, con software. Lo que hoy es normal en una radio, yo fui el que instaló en más de 600 radios en 20 países en Latinoamérica, en todas partes. He estado en todas las radios, no me queda una sola en Latinoamérica. He estado en pequeños pueblitos, he estado en grandes ciudades, en grandes cadenas. Fue un placer enorme, porque de aquel chico misionero provinciano que en un pueblo de 6.000 habitantes escuchaba radio en onda corta, llegar a Buenos Aires, entre comillas, tener esa popularidad durante un par de años muy fuerte, con una marca que quedó bien arraigada, a terminar viajando por el mundo, haciendo radio con todos, instalando, abriendo todas las radios. La huella de H-Scanner ha quedado en cada radio en Latinoamérica. He sido un hombre muy, muy afortunado, y hasta el día de hoy sigo siendo consultor de radios, armo y desarmo, te digo, con esos chicos que tenían 12 o 15 años que hoy son productores, me divierto a veces haciendo algunas cosas, tratan de entusiasmarme y grabo algunas cosas y las enseñan, y cuando las arma les digo,
los hiciste igual que como si estuviera en la Z95. Pero Claro. nada, un enorme placer. Claro. Horacio, hablabas de radio. Yo te quiero hablar del radioreceptor, digamos. ¿Tenés todavía aquel RCA Víctor que alguna vez compró a crédito tu viejo? Sí, vos sabés que está, pero siempre estoy esperando que alguien de Buenos Aires me lo traiga. Está en casa de un amigo, si es que yo no regreso a buscarlo. Antes viajaba mucho, 2 o 3 o 4 veces por año estábamos en Buenos Aires, o iba a exposiciones, o iba a visitar amigos o familias, o iba a visitar a mis hijos, que por suerte, gracias a Dios, mis hijos ya están conmigo aquí en San Diego. Pero sí, esa radio RCA Víctor que yo cuento una historia, es verdad, cuando mi papá compró esa radio a crédito, que era como comprar, no sé si valía tanto como, no sé, una ladera o un televisor, pero tener una radio RCA Víctor con esa potencia. Me acuerdo los graves que tenían esa radio funciona. Qué bárbaro. Y está en Buenos Aires. Ahí es donde yo empecé a amar la radio. Como es una historia que se repite. Yo era muy tímido. Yo era el que se escondía debajo de la pollera de mi mamá y saludar y este sobracito y no quiero, pero encontré el refugio de la comunicación cuando descubrí el micrófono y ver que no tenía que mirar a nadie a los ojos y que me podía comunicar con ellos a través de las emociones, y ahí fue donde comienza el proceso de transformación. Pero sí, tengo esa radio más otras radios. Soy un coleccionista, tengo 25 radios. Mira. Pero sí, me fascina. Horacio, no queremos seguir abusando de tu tiempo y sabemos que estás trabajando y que has tenido una deferencia realmente formidable para con nosotros de atendernos desde los Estados Unidos, pero te quería hacer una última pregunta. Yo te decía hoy que para muchos la Z95 cambió su vida, y para muchos me refiero a los oyentes, pero para H-Scanner, ¿la Z95 cambió su vida? Totalmente, porque imagínate aquel chico de 6 o 7 años, creo que tenía cuando papá compró esa radio, a aquel que llega con un programa grabado para el Día del Estudiante en otro pequeño pueblo en Santa Cruz. Ese realmente fue el comienzo, la primera vez. El año que viene voy a cumplir 50 años en radio. Ese fue el momento en que yo aparecí en radio por primera vez, a los 16 años, y ahí fue donde el mundo me cambió totalmente. Yo soñaba con estar en la radio, trabajar en la radio, poder pasar música en la radio, hablar en la radio. Pero de ahí, de salir de esa pequeña emisora de un pueblo de 6.000 habitantes, a tener la opción de estudiar locución, de recibirme de locutor oficial, de que mi primer trabajo fuera la gloriosa y amada y soñada Radio del Plata, a los 25 años, para mí ya ahí había completado un sueño, pero siempre soñaba con pegar un salto más, y siempre me preparaba para sorprender, y ahí estaba yo agazapado, siempre entrenando, siempre buscando la manera de innovar, buscando nuevos horizontes, nuevos modelos. Y cuando aparece la Z95, yo sabía, ya estaba grandecito, yo dije, cuidado, porque esto de la fama son 15 minutos, pero también hay un fenómeno que ocurrió con la Z95. Incluso hasta ese momento habían locutores reconocidos que estaban en la radio, entre ellos Mario Pergolini era uno de ellos, por ejemplo, pero no eran famosos. Algo ocurrió con el fenómeno de los fan clubs y ese tipo de cosas, o será que de la manera en que lo hablamos nosotros, que fue que abrimos las puertas de la radio y nos dejamos entrar a los oyentes. Pero yo te puedo decir una cosa: cuando a nosotros nos exponen en la televisión, que llegamos a tener a las 6 de la tarde pasando videos, haciendo una especie de TV caserito, porque todavía no había un programa de videos, creo que por ahí andaba dando vueltas música o algo así, pero yo le dije a Bebe Sanso, le digo, esto va a cambiar nuestra vida. El día que salimos del canal de Telefe y nos dimos cuenta que habíamos caminado 2 cuadras y la gente empezaba a pedir autógrafos o nos tocaban bocina o lo que fuera, dijimos, esta es la fama. Pero y era algo que yo jamás había soñado ni había manejado. Pero eso no es nada. La Z95 me dio la oportunidad de sentir que había podido conectarme con toda una generación, que había podido dejar una huella. Probablemente gente que tenga
que no tenga tu edad o que no la haya podido escuchar no entenderá este fenómeno del cual estamos armando. Simplemente fue una radio que pegó muy fuerte en un momento que el proceso duró 2 años y que fue un impacto tan grande que la gente la recuerda con mucho cariño, con mucha nostalgia. Pero todo eso lo que conseguí fue 1000 veces más de lo que yo había soñado, porque la Z95 luego me lleva al mundo del software, luego me lleva a Estados Unidos, luego me lleva a viajar por el mundo. Hoy tengo más de 800 radios en Latinoamérica donde he instalado, tengo miles de amigos y colegas en todas partes, y aún tengo 30 años después un nuevo amigo, Cristian, llamándome desde Las Heras y produciendo esta conexión que solamente fue gracias a la Z95. Bueno. Fui un tipo extremadamente bendecido y afortunado. Bueno, Horacio, la verdad que muchas gracias por considerarme tu amigo. Yo realmente, sinceramente, te estoy muy agradecido porque nos brindaste estos minutos, porque sé que te quedarías charlando más tiempo, inclusive porque se te nota que amás lo que haces, amás lo que hiciste, y que estás viviendo una vida plena y que realmente eso nos pone muy contentos, aquellos que te escuchábamos tanto por la radio y que queríamos saber también qué había sido de tu vida. Horacio, insisto con esto, te agradezco mucho el tiempo que nos brindás, es lo más importante que tiene una persona, y bueno, poder charlar con nosotros en una localidad muy pequeña, pero una radio que se escucha mucho también. Te mando un gran abrazo, Horacio. Para quienes no hayan vivido el fenómeno o para quienes lo vivieron y quieran recordarlo, un oyente que en ese momento tenía solamente, creo que 12 o 14 años, se llama Matías Picayo, se tomó el trabajo de escribir un libro, libro Z95, la radio que cambió la radio. Es un fiel reflejo de lo que ocurrió. Él investigó bastante durante 3 años, encontró a todos los protagonistas, entrevistó a todos, y el relato que hace Matías Picayo en el libro Z95, la radio que cambió la radio, es real, es fidedigno y es muy bueno, y vale la pena leerlo y escucharlo. Y si querés armar una lista Z95, busca la mía que yo armé en Spotify. Hay una lista de H-Scanner Z95, deja correr esa lista de canciones, agarrá ese libro y durante una media horita, probablemente, creo que tiene como 70 páginas, durante una media hora o una hora vas a volver a vivir aquellos buenos tiempos cuando eras adolescente y escuchabas la Z95 con tus amigos. Te mando un enorme abrazo. Gracias por el llamado, Cristian. Es bueno mirar atrás, recordar los buenos tiempos. Me hace muy feliz y es un muy buen momento que me estás haciendo pasar. Un gran abrazo, Cristian. Un saludo a la gente de Las Heras. Y aquí me tenés para cuando quieras. Muchas gracias, Horacio. Te mando un gran abrazo. Un abrazo, Cristian. Hasta pronto.